Como ustedes ya saben, la placa Educia tiene un microcontrolador LPC4337. Tiene la particularidad, que después vamos a analizar un poco más en detalle, que es un dual core asimétrico. Empezando con una tendencia que fue la de crear micros dobles, pero que tuvieran funciones bien distintas, para diferenciarnos de lo que son los microcontroladores para otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo un teléfono celular. Hoy es común que nuestros teléfonos celulares tengan 4 u 8 núcleos y trabajan con un sistema operativo pensado para trabajar con 4 u 8 núcleos. En general, la línea para trabajar con los Cortex-M, recuerden que Cortex-M eran los microcontroladores de propósito general. No eran los Cortex-A, que eran los que van para tablets o los que van para teléfonos celulares, sino que los Cortex-M son para control de motores, para sistemas de adquisición de datos, en los cuales no se requiere demasiada capacidad de procesamiento, digamos, multinúcleo. Entonces se creó la idea de doble núcleo asimétrico pensando en una estructura de, por ejemplo, señor rico y valet. El mayordomo, digamos, Bruno Díaz y Alfred. Entonces, en este caso, lo que se encaró es que Bruno Díaz sea un Cortex M4 y Alfred sea un Cortex M0. El Cortex M0, también si ustedes se acuerdan de las clases, de las primeras clases de video que pasamos, el Cortex M0 competía con los microcontroladores de 8 bits. Entonces, ¿la idea cuál es? Al Cortex M4, es decir, a Bruno Díaz, le encargamos tareas que sean exigentes. Por ejemplo, procesamiento digital de señales. Y que no quiere que ser molestado por cosas triviales. ¿Cómo qué cosas triviales? Como leer un teclado, actualizar un display. Eso se lo deja a Alfred, es decir, el Cortex M0. Y se elaboró un muy eficiente método para comunicarse entre los dos, que es la forma en la cual se incorpora, y eso ustedes van a tener que encararlo como trabajo de su proyecto final, que es la comunicación entre los dos núcleos. Resumiendo entonces, el 4337 forma parte de una familia de doble núcleo asimétrico, con una parte bien claramente especificada para procesamiento digital de señales, optimizada para el procesamiento digital de señales. ¿Qué significa eso? Si ustedes también recuerdan lo que habíamos visto en la clase anterior, decíamos que había sido optimizado para trabajar haciendo mucho más eficiente lo que es la multiplicación y acumulación. ¿Cómo se entiende la importancia de multiplicar y acumular? Lo que se llama MAC. ¿Cómo harían ustedes un filtro digital? Hablemos de uno, el más fácil de implementar, el FIR. ¿Cómo se obtiene una muestra instantánea de salida en un filtro FIR? A partir de multiplicaciones y sumas de valores anteriores de la entrada. ¿Multiplicar qué cosa con qué cosa? Constantes con entradas. Con las entradas. Con las muestras. Las constantes, ¿de dónde las saco? Hoy en día. De MATLAB. Entonces entro en MATLAB y le digo, quiero hacer un filtro de 90 etapas para el cual me tienes que calcular 90 coeficientes. Te doy la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior que necesito,
qué tipo de filtro quiero hacer, si un Bessel, un Chebyshev, un Butterworth, qué atenuación quiero fuera de banda. Bueno, le doy esos parámetros y MATLAB me da los coeficientes. Los coeficientes los cargo en memoria flash. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, 90 muestras. Voy a multiplicar la última muestra, es decir, la más joven, por un coeficiente. Le sumo la muestra subsiguiente, es decir, la segunda más vieja, más nueva, por otro coeficiente y así sucesivamente. Multiplico, sumo, multiplico, muestra por coeficiente, sumo a muestra por coeficiente y así hago 90 productos y 90 sumas. Y la importancia es que esos 90 productos y 90 sumas las tengo que hacer antes que me entre una nueva muestra. Si yo fijé el intervalo de muestras de acuerdo con las características de adquisición que yo tenga. Se supone que esas muestras las tengo que filtrar. Y el valor instantáneo que yo voy a obtener en cada momento va a estar vinculado directamente con 90 productos más 90 sumas. Y las tengo que hacer antes que entre una nueva muestra y que lo que me va a hacer es, entre comillas, correr las muestras perdiendo la más vieja y reemplazando la última nueva por una más nueva. Lo que en realidad tengo que hacer es mover punteros. Tengo un buffer circular de 90 etapas y lo que voy haciendo es cambiar el puntero para decir aquí viene la muestra nueva y voy corriendo el puntero sobreescribiendo la muestra más vieja que teníamos hasta ese momento. Es decir, que eso es lo que le estamos exigiendo a nosotros a Bruno Díaz. Ese tipo de cosas. O si no, por ejemplo, quiero hacer un lavarropas tecnológico actual. Los lavarropas actuales trabajan con un solo motor, en el cual le cambio la frecuencia y con lo cual cambio la velocidad de rotación. Es decir, puedo hacer que se mueva a velocidades de 1 o 2 vueltas por segundo hasta que gire a 1200 revoluciones por minuto para hacer la parte de secado, de centrifugado. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Bueno, le doy a Bruno Díaz, en ese caso, la ecuación del motor. Es una ecuación, un choclo así grandote. Y le digo, resolvémela en casi tiempo real. De manera que va cambiando los parámetros en forma dinámica. ¿Ustedes vieron cómo arranca un lavarropas más o menos moderno, automático? Primero empieza a hacer girar la ropa sin que entre agua. Me dice, ¿qué está haciendo? Está pesando la ropa. Cuando digo pesando, es pesando. En base a la cantidad de kilos que uno colocó de ropa, maneja la cantidad de agua. Y en las más nuevas generaciones, es un proyecto de los que estamos trabajando en la universidad, también deberían dosificar la cantidad de detergente, de jabón. Porque evidentemente no es lo mismo lavar 2 camisas que lavar todas las sábanas, las fundas y la frazada. Entonces necesitaría poder también regular la cantidad de jabón que se utiliza, no solo por razones económicas, sino por el tema ecológico. Bueno, todos esos parámetros se los ingreso a la ecuación del motor y automáticamente va manejando la corriente y la frecuencia de excitación del motor. Eso de vuelta se tiene que resolver en tiempo real, en tiempo de una rotación, con lo cual le estoy dando a Bruno Díaz
la obligación de que resuelva la ecuación del motor en cada momento. Y le voy a dejar a Alfred que se encargue de ver si la puerta del lavarropas está cerrada o si las teclas fueron manipuladas desde el momento que arrancó el motor. Bueno, eso se lo voy a dejar a Alfred mientras Bruno Díaz está en su actividad específica. ¿Está claro el planteo, la idea? Bueno, a ver, nosotros tenemos que trabajar con un conjunto de reglas bastante simples y bastante sencillas. ¿De dónde arrancamos? Y arrancamos de algunos principios de la división de trabajos que se suelen simplificar por medio de siglas. Una de ellas está generada en la época de las primeras expediciones espaciales en Estados Unidos, que es se maneja con dos siglas básicamente. La primera de ellas es KISS, que la acepción original que se le dio que es Keep It Simple Stupid. Manténlo simple, estúpido. Pero académicamente lo derivamos a Keep It Short and Simple. ¿Qué quiere significar esto? Si yo vengo y les digo a ustedes, muchachos, tenemos que hacer un transbordador espacial, lo primero que vamos a decir es algo imposible de resolver, no entendemos cómo resolverlo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tomar el coso, el transbordador espacial, y empezar a fraccionarlo. Tenemos una parte que será la estructura para resolver cómo entra a tierra, después la otra, la parte informática de cuántas computadoras vamos a tener que poner adentro como para que voten y tomen decisiones en forma democrática, lo cual es en serio lo que digo. Y luego tendremos que poner la parte de telemetría, y luego tenemos la parte de comunicaciones y la parte de regulación. Y entonces estamos viendo de que estamos dividiendo un problema grande en varios problemas chicos que a su vez iremos subdividiendo. Yo siempre suelo contar una experiencia que se hizo en Siemens, en Buenos Aires, cuando diseñaron, hará unos 30 años más o menos, una central telefónica por programa, una central telefónica rural, antes que existiera la telefonía celular. Era el caso de una estancia que estaba a 20 kilómetros del casco urbano de una ciudad, y no se justificaba económicamente mandarle un cable por varias razones. Primero, que era antieconómico, y segundo, que se lo iban a robar. Entonces lo que hicieron fue un sistema en el cual se comunicaba por radio desde la estancia hasta el casco urbano, y cuando llegaba al casco urbano entraba en la telefonía natural normal. Lo importante, ese proyecto, que es un proyecto de vuelta, un coso, hubo 6 ingenieros trabajando sobre papel 6 meses. Y de esa manera fueron desagregando del proyecto original que tenían en llegar a diseñar funciones que tenían que escribir los ingenieros. Sí, todo el diseño del hardware por un lado, el diseño del firmware por el otro lado, y llegaron al punto de definir funciones. Esta idea fue tomada posteriormente, Siemens, empresa alemana que se maneja con reglas metodológicas muy precisas, fue tomado por el Project Management Institute, el PMI, que elaboró reglas que llegaron a cuantificar hasta que uno tiene que dividir las tareas al punto que estén en el orden de 80 horas hombre cada una de esas tareas. No se justifica
ir más abajo, porque llegaríamos al punto de hacer una tarea que sea girar un tornillo media vuelta hacia la derecha, en sentido horario, que no se justifica hacer una tarea para eso. Bueno, se llegó a ese límite de definición. Es lo que se maneja en la parte de gerenciamiento de proyectos, de ingeniería y de cualquier otra cosa. Entonces, KISS es una de las reglas obvias y sencillas que requiere después experiencia en la implementación. Y la otra es el Design for Excellence, que se llama DFE. Este Design for Excellence significa, fundamentalmente, dicho en lenguaje de sábado a la mañana, saber manejar nuestro ego. Cuando a nosotros nos viene un problema, habitualmente queremos redescubrir la rueda, reinventar la rueda, porque queremos arrancar desde cero y decir, es toda nuestra propiedad. La metodología, la técnica actual para diseños es, me conviene sacar el producto lo antes posible porque si no alguien me va a ganar la idea y me va a reventar el mercado antes que yo salga. Esa política también la proveen, la ayudan para que uno trabaje de esa forma los fabricantes de semiconductores. Estoy hablando de Xilinx, por ejemplo, que me da un repositorio. ¿Ustedes hicieron el módulo de FPGA? Bueno, ustedes vieron que el repositorio de Xilinx uno puede llegar a tener hasta un microcontrolador. ¿Cuál es la idea de esa gente? ¿Lo buenos que son? No, me da un microcontrolador, pero que no me da el VHDL del microcontrolador, sino que me lo da como un módulo. Si yo quiero usar ese microcontrolador, tengo que usar Xilinx. No puedo diseñar sobre Xilinx y después implementarlo en Altera. Los fabricantes de microcontroladores hacen lo mismo. Me dan bibliotecas enormes, me dan LPC Open, bibliotecas con un montón de funciones. Me dan CMSIS, sobre lo cual vamos a hacer algún hincapié nosotros, en la cual tengo implementación de funciones FIR directamente. Es decir, yo tengo una API que es un filtro FIR, en el cual le paso estos parámetros, estos punteros, ¡pum! Ya está, compilo. De vuelta, es válido para Cortex. No me lo voy a poder llevar después a un microchip. Pero me permite a mí resolver un FIR en una hora. Lo que históricamente me hubiera llevado días de trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, en resumen, no ponerme a hacer yo mi función FIR, porque me va a llevar días o semanas de trabajo. Entonces, si yo tengo un problema de ego, seguramente con lo que yo gane con mis proyectos, si los saco antes, me voy a poder pagar un muy buen analista que me ayude a combatir mis problemas de ego. Es decir, no tengo que pensar que es vergonzante acceder a información y experiencias de otros. Ese es el Design for Excellence. Basarme en experiencias ajenas, en hojas de datos, en notas de aplicación, en diseños de referencia, en experiencia de otros, pagarle a un tipo como para que me resuelva un problema que yo no sé por dónde resolver. Es decir, dejar de lado mis ambiciones como un tipo neurótico y tratar de sacar el producto lo antes posible, porque económicamente me va a redituar mucho más. El Design for Excellence también apunta hacia el reuso. Hay una regla no escrita que dice: diseñar una vez, facturar muchas veces. Por ejemplo, ustedes en el módulo de FPGA deben haber diseñado, por ejemplo, un contador. Entonces, un contador módulo 4. Un contador módulo
un contador de 3 etapas, uno de 6 etapas. Es un contador distinto. Ahora, ¿qué pasa si yo me tomo más trabajo y hago un contador genérico de n etapas? Donde n es una definición, equivalente a lo que sería un numeral define. Y luego necesito hacer un contador de 13 etapas, hago n igual a 13, recompilo con el ICE y genero el contador de 13 etapas. Entonces diseño una vez, me cuesta un poco más de trabajo hacer una rutina de manejo de teclado de n filas por m columnas, lo hago una sola vez, lo meto en mi biblioteca y lo uso muchas veces. Eso es Design for Excellence. La pruebo una sola vez, sé que anda, la rutina de teclado, la tengo guardada en mi biblioteca y después la utilizaré dándole a n el valor tal y a m el valor tal. Y con eso lo que logro es optimizar el tiempo de diseño. Es un tema, hay montones de ejemplos. El primero de ellos es una película que yo a los alumnos de proyectos finales recomiendo ver, es la película Jobs, con Ashton Kutcher, en el cual muestra cómo, con un producto de muchísima calidad, como fue la primera Macintosh, salió al mercado tarde, salió al mercado casi un año después que la IBM PC. Cuando salió, el mercado ya estaba copado por IBM. Porque, bueno, Jobs tenía un montón de características positivas y un montón de características negativas. Entre ellas, su ego. El hecho de salir tarde hizo que el producto se encontrara con otro que ya estaba instalado, que no era comparable técnicamente. La primera PC era una real porquería, en todo sentido. El micro mal elegido, los periféricos con problemas, un montón de cosas. Pero salió primero. Entonces el Design for Excellence forma parte de lo que llamamos las reglas obvias y sencillas para el diseño. Entonces, debemos encontrar con herramientas que nos permitan a nosotros diseñar tanto el hardware como el software. Y que salga el producto con la calidad adecuada para no tener que perder plata en la parte de mantenimiento en garantía. Si el mantenimiento en garantía lo paga el diseñador, el fabricante. Cuando se rompe algo o cuando tiene algún bug, nuestro producto, de acuerdo con las leyes de defensa del consumidor en nuestro país, es obligación nuestra que el producto venga de la casa del comprador hasta nosotros, hacernos cargo, repararlo sin cargo y devolverlo con la reparación, haciéndonos cargo también nosotros del flete de vuelta. Lo cual significa evidentemente un costo que debemos tratar de evitar. A ver, Steve Farber fue uno de los diseñadores de la familia de microcontroladores de 32 bits de ARM. Esta foto es del año 2014, en la cual habían llegado a producir 50.000 millones de microcontroladores Cortex. Ese 50 de hace unos 4 o 5 años era 50.000 millones de chips. Tengan ustedes una idea de la magnitud de lo que eso significa. Farber tiene uno de los mejores textos escritos sobre ARM, y que era profesor de la universidad de donde salió el proyecto original de ARM. Entonces él después lo tomó,
y lo llevó a la empresa y fue durante mucho tiempo líder de técnico de la empresa ARM. Entonces ese 50.000 millones nos marca algo. A ver, ¿qué características principales tiene nuestro microcontrolador? Tiene una unidad de protección de memoria que va a estar orientada, como dijimos en la charla de ayer, hacia sistemas operativos, en el cual le va a asignar a cada una de las tareas que ejecute el sistema operativo un tramo de memoria permitido para utilizar y que va a generar excepciones de gerenciamiento de memoria cuando se quiera acceder a una zona de memoria no permitida, con lo cual cuando cambie de tarea solamente tengo que cambiar la zona de memoria que tiene permitida acceder a esa nueva tarea y de esa manera estoy protegiendo todo el resto de memoria. Entonces es un mecanismo muy inteligente y de vuelta orientado hacia el objetivo de trabajar con sistemas operativos. Tenemos el NVIC, que nos permite manejar las interrupciones de la manera tan estructurada como habíamos visto en la clase de ayer, que le dedicamos toda la clase a la parte de excepciones para darle un poco también idea de hacer especial hincapié de lo importante que son las excepciones en el manejo de un sistema embebido que busca trabajar en tiempo real. Entonces nos permite manejar las interrupciones en forma individual, dándoles prioridades y habilitándolas y deshabilitándolas por separado. Cambiándolas, en el caso del Cortex M4, en forma dinámica. Es decir, en tiempo de ejecución yo puedo habilitar o deshabilitar excepciones y también puedo cambiarles la prioridad. El Wake Up Interrupt Controller, que está de vuelta retrotrayéndonos a la primera presentación, en la que dijimos que uno de los objetivos de diseño de esta familia de microcontroladores era el bajo consumo, pensando en equipos que se puedan llegar a trasladar alimentados por baterías. Puedo llegar a hacer que el sistema, cuando no tiene nada que hacer, pase rápidamente al modo bajo consumo. Paréntesis. Volviendo al tema de sistemas operativos. En los sistemas operativos yo voy a tener, por ejemplo, ranuras de tiempo de 1 milisegundo que los voy a ir asignando a cada una de las tareas disponibles un pedacito de tiempo. Y cuando no tengo nada que hacer, voy a generar una tarea que se llama idle, ociosa, que me lo muestra, por ejemplo, el mismo Windows. Cuando yo muestro las tareas que están activas, tengo una tarea que es ociosa, idle, en la cual, en el caso del microcontrolador, lo que puedo llegar a hacer es pasarlo al modo bajo consumo. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que empiece un nuevo milisegundo y se comience a asignar tiempo a las demás tareas. Entonces, la idea de estar trabajando en modo de bajo consumo y que por fin se crea una forma rápida de salir de bajo consumo, con lo que es el Wake Up Interrupt Controller. Si el sistema está dormido, lo pasé a modo bajo consumo, apagué un montón de partes del micro para bajar el consumo y cuando transcurrió un determinado tiempo lo despierto. Y lo despierto generando una interrupción y esa interrupción lo restaura a trabajar a plena velocidad, no en forma instantánea, sino con un cierto tiempo de demora, pero recupero y de esa manera ahorro energía. Objetivo del diseño. El acelerador de flash, que es una técnica por la cual leemos palabras en lugar de tener estructurada la memoria flash, que tecnológicamente es lenta, tenerla estructurada en el ancho de palabra del micro de 32 bits, típicamente lo tengo con 128 bits. De manera que cuando yo leo una línea de memoria flash, lo que estoy leyendo son 128 bits, es decir,
4 instrucciones de 32 bits cada una de ellas. Entonces, el acelerador de flash es importante, ¿por qué? Porque permitió eliminar una de las trabas anteriores que había, que era que cada vez que yo accedía a la memoria flash para buscar un código de operación, tenía que frenar al micro porque no le daba la velocidad a la flash para responder a la velocidad del micro. Entonces la única forma que podía era o acelerar la flash o frenar al micro. Como estábamos utilizando una Ferrari en el microcentro de Rosario, entonces evidentemente lo que se hizo fue mejorar la performance de la memoria flash, haciendo que uno lea varios códigos de operación en forma simultánea, y mientras estoy ejecutando esos códigos de operación voy leyendo una nueva fila de la memoria flash. El DMA, el acceso directo a memoria, que es el que nos va a permitir a nosotros manejar los periféricos en forma autónoma. Volvamos al caso del filtro digital. ¿Es razonable que el micro vaya y lea el conversor analógico a digital muestra a muestra para leer el conversor analógico a digital y guardar el resultado en memoria para crear el vector que después voy a procesar, multiplicar por coeficientes y sumar? El micro no está haciendo ninguna actividad inteligente allí. Entonces, es razonable decirle que por acceso directo a memoria, el conversor analógico a digital coloque los datos en esta posición de memoria, justo en donde estoy escribiendo el vector que después voy a ir a procesar por medio del filtro FIR. El micro se desentiende. Le pasa el puntero al sistema de acceso directo de memoria y le dice, dale, escribí. Entonces, cada vez que se termine una conversión, esa conversión va a parar a memoria, sin que el micro intervenga. El micro va a estar enfocado a tomar las n muestras, multiplicarlas por los n coeficientes y sumarlos. Entonces, este es otro punto importante. La posibilidad de separar el procesamiento inteligente de las tareas rutinarias. Yo puedo inclusive trabajar con acceso directo a memoria entre periféricos. Así que, por ejemplo, recibo datos por un puerto serie a 9600 bits por segundo y automáticamente lo escribo en otro puerto serie que está trabajando a 115200. La actividad ahí del micro sería leer un dato y escribirlo en otro WARD. Bueno, puedo hacer que directamente se comuniquen a través del acceso directo a memoria. El acceso directo a memoria, vamos a ver que tiene 4 vertientes distintas, 4 combinaciones. Yo puedo pasar datos por acceso directo a memoria a memoria, de memoria a periférico, de periférico a memoria y de periférico a periférico. Son las 4 alternativas. Bueno, el acceso directo a memoria es otro de los puntos fuertes que tiene la familia Cortex. Nosotros vamos a trabajar con el 4337, que tiene como características importantes 1 mega de memoria flash dividido en 2 bancos de 512K con una RAM total de 136K distribuidos en varios bloques. ¿Por qué en varios bloques? Para que uno de esos... La primera pregunta cuando yo vi esta estructura, digo, ¿qué tarados que son? ¿Por qué hicieron varios bloques de memoria en uno solo? Bueno, el tarado era yo, una vez más. Porque de esa manera puedo asignar uno de esos bloquecitos de memoria, por ejemplo, el acceso directo a memoria del conversor analógico digital. Mientras que el micro va a estar trabajando con otros bloques de memoria. Entonces, en eso que habíamos mencionado hace un par de clases, que era
la posibilidad de reconfigurar el bus matrix, es decir, reconfigurar dinámicamente la conexión, me va a permitir a mí redirigir periféricos a memoria o memoria a periféricos y dejar otro tramo de memoria para que lo trabaje el micro. Con Ethernet y con múltiples opciones de USB. Punto importante. USB tiene tres opciones distintas. USB host, que es normalmente lo asignamos a una PC, que tiene el conector rectangular. USB device, que lo asumimos, por ejemplo, a una impresora, dispositivo. Host es el anfitrión, es el que manda, es el master. Device es el dispositivo. Podrá ser, por ejemplo, una impresora que tiene un conector cuadrado, bien diferenciado, de manera que yo no puedo intercambiar conector que va host con device. Un device puede ser un mouse, un teclado, y también tengo on the go, para el caso en el cual, por ejemplo, yo tengo las fotos del teléfono y las quiero imprimir y no necesito no quiero pasar por la computadora. Entonces conecto directamente el teléfono a la impresora y desde el teléfono imprimo. Eso es una cosa intermedia en la cual se intercambian temporariamente los roles de host y device y se llama on the go, OTG. El caso del 4337 me permite trabajar en cualquiera de las tres formas. Por programa yo defino cómo quiero trabajar, con una particularidad que tiene la parte física, lo que se llama habitualmente el PHY, el PHI, incorporado dentro del microcontrolador. De forma que yo salgo directamente del microcontrolador al conector. No tengo que ponerle ningún transceptor en el medio, cosa que sí tengo que hacer para la parte de Ethernet. Modulación por ancho de pulso, sí. El 4337, el de 256 patas, sí me permite trabajar con el detector de cuadratura para trabajar en la realimentación de motores. Rango de temperatura J, cantidad de pines de entrada-salida. Fíjense la gran cantidad de pines de entrada-salida, aún para los modelos más simples, como por ejemplo el de 100 patas, me da 49 pines de entrada-salida. Bien, el diagrama funcional. Detengámonos un ratito en cada una de estas partes que después vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, tenemos, acá dice que la parte de, bueno, arranquemos por el principio, Cortex M4, incorporada a la parte de Test and Debug. Sobre eso vamos a hacer un poco de hincapié enseguida. Está manejado por el Advanced High Speed Bus, eso significa AHB, Advanced High Speed Bus Multilayer Matrix. Esto significa que si imaginamos tener un circuito impreso multicapa, la vinculación entre las capas, que se llama en la jerga de los impresos las vías, las voy moviendo dinámicamente. Es decir, el Multilayer Bus Matrix es un circuito impreso multicapa, con la particularidad que yo voy cambiando la conexión entre las capas en tiempo de ejecución. Por ejemplo, para el caso en que yo quiera trabajar con acceso directo a memoria, voy a mover un conjunto de vías de manera que directamente del conversor analógico a digital me vaya a memoria RAM. O si yo quiero generar una función, voy a guardar en la memoria flash la tabla de la función, por ejemplo senoidal. Y yo desde la memoria flash los voy a sacar directamente al conversor digital analógico por acceso directo a memoria. Entonces voy a generar la función senoidal
sin participación del micro. El micro programa, sacame un dato cada tantos microsegundos y de esa manera voy a estar, al cambiar los microsegundos, voy a estar cambiando la frecuencia de la señal senoidal. Pero los valores de la señal senoidal lo tengo guardado en memoria flash. Entonces, eso es el Advanced High Speed Bus Multilayer Matrix. Bien, acá tenemos entonces el acceso directo a memoria, el Ethernet 10/100 megabits por segundo. Dijimos el USB con la parte física incorporada, el High Speed PHY incorporado. Y después tenemos también la opción de tener un segundo canal de USB para trabajarlo en forma sencilla como host, de forma opcional es esto. Después tenemos en forma opcional, dependiendo del modelo del micro que se trate, el control de display de cristal líquido directamente. Y luego tenemos acá sobre la derecha el Cortex M0 con su propia parte de Test and Debug. La particularidad que hay que destacar es que por medio del JTAG, ustedes todos saben lo que es el JTAG. Sí, no, tal vez, quizá, buen día. Una idea, no sé si, no te puedo decir con precisión. Bueno, JTAG es una norma que se generó a través del IEEE hace muchos años, originada fundamentalmente por lo que mencionábamos ayer, de que se estaba complejizando muchísimo los sistemas de puesta en funcionamiento y depuración de sistemas electrónicos por el aumento de la frecuencia de los microcontroladores y de los DCPs. El problema se dio primero con los DCPs y se creó JTAG, es Joint Test Action Group, grupo de acciones de pruebas. Digamos, después se extendió y la idea básica es trabajar con un conjunto de señales que me permiten cargar registros internos, en nuestro caso el microcontrolador, como para setear breakpoints, por ejemplo. O que me permiten también autoprogramar al microcontrolador en el caso de que, como nuestra educía, yo lo conecto a la PC en donde compilé mi archivo. Entonces luego lo que hago es enviarle por línea serie, en formato serie, cada uno de los bytes, y por medio del JTAG entro en un modo en el cual toma un dato por el puerto serie, programa una posición de memoria flash, toma otro dato, programa la posición de memoria siguiente y se autoprograma. Eso se hace a través del JTAG. Y más aún se extendió, de manera que yo el JTAG lo uso para manejar la prueba de circuitos en general. Entonces el JTAG lo puedo llegar a utilizar también para probar el impreso una vez que tengo armado. Por eso es uno de los temas importantes. Diseño un circuito maravilloso con componentes de montaje superficial que son del tamaño de un cabello, y después ¿cómo lo pruebo? Que lo mando a ver si funciona o no funciona al mercado. Entonces también utilizo el JTAG para la prueba para generar estímulos y obtener respuestas y verificar de esa manera si el impreso está bien armado o no. Entonces, el JTAG me permite, entre otras cosas, conectar varios micros en cascada y depurar yo por un lado el Cortex M4 y con la misma conexión depurar también el Cortex M0. Lamentablemente la educia no fue diseñada para trabajar con el debugger de ARM que mencionamos ayer.
con el Keil. Porque es una herramienta muy piola en la cual me permite a mí, cosa que es invalorable, trabajar con pantalla partida y en una pantalla tener, en una mitad de la pantalla tener el Cortex M4 y en la otra pantalla tener, en la otra mitad de la pantalla el Cortex M0. Poder setear breakpoints en uno o en otro o en ambos y trabajar, arrancar y correr o un micro o los dos micros. Eso me lo permite hacer el debugger de Keil. Después ahora, después de... la idea original era arrancar con eso, pero visto que nos fuimos juntando de a ratos, lo dejamos para después del café. ¿Qué más podemos mencionar acá? Bueno, tenemos varios puentes. También habíamos visto que el heredado también de la PC no se justifica que todos los periféricos de la PC trabajen a la velocidad del micro, a gigahertz. No tiene sentido que el teclado trabaje a gigahertz o que la comunicación serie trabaje a gigahertz en la PC. ¿Por qué? Porque disiparía energía al cohete, ya que la potencia disipada es función directa de la frecuencia. Análogamente, trasladado a nuestro microcontrolador se aplica la misma regla. Entonces tenemos puentes que nos vinculan la matriz y el bus de alta velocidad, que está trabajando en el caso de nuestro LPC 4337, está trabajando a 204 MHz. No tendría sentido, por ejemplo, trabajar en la parte de control de motores a 204 MHz. Gastaría mucha energía innecesariamente. Entonces, tengo varios puentes que se encargan de manejar, por ejemplo, el conversor analógico a digital, el digital analógico. Tengo dos conversores analógico a digital, dos conversores analógico a digital, cada uno de ellos con 4 entradas multiplexadas, es decir, que puedo llegar a trabajar hasta con 8 entradas analógicas. Lo importante es que con al tener dos conversores analógico a digital, puedo trabajar casi en simultaneidad. Por ejemplo, quiero medir potencia eléctrica instantánea. ¿Qué tengo que hacer? Medir tensión y corriente. El problema que yo tenía con los micros anteriores que tenían un solo conversor es que tenía que medir tensión ahora, corriente luego, o viceversa. Lo cual no tenía simultaneidad. Si yo estoy trabajando con 50 Hz, pero si yo quiero detectar transitorios en 50 Hz, eso es otra cosa. Entonces, al poder trabajar con dos conversores, yo puedo dar la orden de arranque de uno ahora y la orden de arranque del otro inmediatamente después. Es decir, que puedo llegar a tener casi simultaneidad. Hablamos de simultaneidad en el orden de los nanosegundos. Bien, tenemos también 4 warts, fíjense, USART 0, UART 1, USART 2, USART 3. ¿Qué significa USART? USART es la abreviatura de Universal Synchronous and Asynchronous Receiver and Transmitter. Es decir, es básicamente el puerto serie de PC, al cual se le agrega también, en el caso del 4337, una opción de sincrónica. Pero pensémoslo fundamentalmente como si tuviéramos el puerto serie de la PC, es decir, un 16550 para los viejos que recuerdan la arquitectura original de PC, incorporado, tenemos 4 incorporados dentro del microcontrolador, que se manejan exactamente igual que el de la PC. Los registros se llaman igual porque fue un
una patente que venció, el 16550, entonces lo que hicieron fue copiar la estructura y los registros, y la programación es exactamente igual. Si bien la programación es igual, están diferenciados el uso. Una UART está orientada, por ejemplo, para manejar módem. Tengo todas las señales de control de módem. Si tengo las 7 señales de control de manejo de módem. Hay otra que está orientada a comunicación infrarroja. Otra que está orientada a RS485. Sí, pero la programación es la misma. Lo que cambia es la interfaz y la cantidad de patitas disponibles. Tenemos también, entonces tenemos 4 UART/USART. Tenemos comunicación I²S. ¿Qué es I²S? Es como el I²C, pero para sonido, me parece. Para audio, exactamente. Entonces es muy piola eso, por I²S yo puedo manejar un sistema de múltiples parlantes enviando en forma codificada, en formato digital, la información para cada uno de los canales que tenga. Y lo mismo para, voy a utilizar lo que se llaman normalmente códex, codificador de codificador. En el caso de NXP tiene sus propios códex pensados para estar interfaceados con el microcontrolador. Entonces yo tengo un preamplificador más conversor en un códec, y entro directamente en formato serie I²S al microcontrolador, y sale del microcontrolador en formato I²S a un códec que me separa directamente por el tipo de altavoz que vaya a colocar. Se me genera toda la identificación para audio. Es decir, el audio era el último bastión de lo analógico y ya hasta eso desapareció. Es decir, yo hace unos años compré un amplificador que cuando lo compré, pensando por la potencia que tenía, que lo tenía que llevar con un carrito hasta el auto, y lo terminé llevando abajo del brazo porque era clase D. Entonces clase D trabaja básicamente por conmutación de transistores, y después tiene un hermoso filtro que se encarga de reconstituir la señal, pero al trabajar por pulsos, la fuente de alimentación es mucho menos hierro, pesa mucho menos, y por lo tanto es mucho más económico, y el aprovechamiento de energía ronda el 90%, cosa que en el audio tradicional de alta fidelidad era inimaginable. Entonces, todo digital. I²S entonces es para la parte de audio. Tenemos luego también CAN, que es una red digital de datos pensada originariamente para el ámbito automotriz, y que luego se llevó al ámbito industrial. La creó Bosch en su momento, la empresa alemana que se dedica a hacer sistemas de automotrices, y por el hecho de trabajar en un ambiente tan hostil como es un automóvil, porque pensemos que en el momento del arranque se puede llegar a producir sobre la alimentación picos de hasta 600 volts de amplitud, que los filtra la batería. Por eso recomiendan no dar arranque sin tener la batería colocada. Medio complicado dar arranque sin la batería, pero bueno, recomiendan que si la batería está dañada, no tratar de dar arranque, porque se puede dañar toda la electrónica del sistema de auto. Y algún feliz que quiera empujarlo sin batería. Claro. Se revienta todo. Se revienta todo, sí, sí, sí. Inclusive hoy en día también son esas cosas que uno dice, uy, ¿vieron cuando dice, qué pavada y cómo no me di cuenta antes?
hay chips preparados para ayudar a la batería en el proceso de carga y descarga. ¿Con qué idea? Con la idea de prolongar la vida útil de la batería. Por ejemplo, en mi auto yo me di cuenta hace que tuve que cambiar la batería, me había durado 7 años la batería original del auto. Porque tiene todo un sistema de protección, porque la batería sigue teniendo plomo. El plomo es muy contaminante, es muy difícil de manejar el plomo cuando sale de la órbita controlada, es muy contaminante, entonces buscan prolongar la vida útil de la batería del automóvil a través de electrónica, buscando disminuir la contaminación de esa forma. Bueno, decíamos que CAN es una norma creada por Bosch, se utiliza en los automóviles y por el hecho de resistir en el automóvil se empezó a aplicar mucho en la industria porque admite estar pasando un cable con información CAN al lado de un torno en el cual tenemos motores con escobillas y no hay ningún tipo de problema. Y tenemos también comunicaciones serie de tipo I²C, I²C y SPI, y tenemos pines de entrada-salida generados con la posibilidad de generar interrupciones, que yo pueda llegar a programar que los pines me generen interrupciones, recordando que es interrupciones que van con una estructura de tipo OR a una pedido de interrupción, y yo en la rutina de atención de interrupción tendré que determinar cuál fue la fuente de interrupción. El bus matrix, entonces, acá nos aparece con varios puentes, en los cuales tenemos distintos tipos de periféricos, y esto equivale, estos triangulitos que aparecen acá, equivalen a cuando yo estoy usando el Altium o el KiCad, y yo quiero marcar una estructura de bus para que no me sea 32 cables que van para conectar el micro con una memoria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Armo una estructura bus. Eso lo que está indicando es también conexiones virtuales, como si fuera también un dispositivo programable. Entonces yo lo que voy haciendo acá son esas vías virtuales reprogramables, de manera que puedo hacer que un periférico vaya a parar, por ejemplo, al microcontrolador M0, o que otro periférico vaya a parar al controlador M4. O bien que un periférico vaya a parar a otro periférico. Cuando dije ir a parar a un microcontrolador o a otro, se sobreentiende que puedo llegar a hacer que vaya directamente a la memoria de ese microcontrolador. Tenemos lo mismo para USB, en el cual USB lo puedo manejar o por el Cortex M0 o por el Cortex M4. Entonces le voy a decir a USB, sacame este paquete de datos que guardé en este buffer. Entonces en el momento en el cual le entre la ranura, si lo estoy trabajando yo, por ejemplo, como un como dispositivo, cuando entre en la ranura del host, sacame este paquete de datos. Y lo hace automáticamente sin la intervención del micro, porque el micro no podría llegar a responder lo que es la velocidad de USB en forma inteligente, es decir, escribiendo de un byte por vez. Acá tenemos entonces los bloques de RAM que habíamos dicho. Fíjense, un bloque de 128K, uno de 72, 32, 16 más 16. Entonces son bloques que yo puedo hacer entonces que el periférico escriba en uno de los bloques y el micro procese sobre uno de los micros sobre otro. Noten dos cosas. Tecnológicamente, este Cortex M0 es un Cortex M0 muy particular, porque es un Cortex M0 que está trabajando a 204 MHz.
en general, el Cortex M0 se hace con un proceso que sea económico. Es frecuente entonces que el Cortex M0 trabaje a, qué sé yo, 60 MHz, 32 MHz también. ¿Por qué? Porque el Cortex M0 está diseñado, pensado para competir con los micros de 8 bits. Por lo tanto, no tiene el requerimiento que puede tener el Cortex M4, exigencia. Entonces lo hago con un proceso económico que compita en costo con los micros de 8 bits. Piensen que puedo tener un Cortex M0 puesto en el país en el orden de 50 centavos de dólar. Lo cual me hace repensar a mí el diseño de circuitería tipo TTL. Porque por 50 centavos de dólar, está bien que en un encapsulado que no es para hacer prototipos, pero en producción, 50 centavos de dólar en un área de 5 milímetros por 5 milímetros, y la verdad que es interesante. ¿Cuánta lógica discreta puedo llegar a reemplazar? En el levantavidrios de un automóvil que tenía en su época un montón de lógica para detectar cuando llegaba al tope para el cierre y para la apertura, se reemplazó por un microcontrolador que mide la corriente del motor. Cuando el motor aumenta la corriente significa que llegó a tope, en un sentido o en el otro, y ahí se corta. No tengo que hacer ajustes, no se ensucia, nada. Entonces es un microcontrolador muy elemental, muy berreta, que cuesta centavos, pero que resolvió un problema serio que fue en los primeros autos que tenían levantavidrios eléctricos. Quien quiera probarlo, sugiérale a la suegra que se asome por el auto y pruebe a ver si efectivamente corta cuando a veces falla. Y no se les ocurre afilar el borde del vidrio, ¿no? Volteamos ahí el mismo. ¿Qué Volteamos el beneficio. Bueno, son ese tipo de bromas que se hacen de tipo histórico. Yo la verdad que tuve la fortuna de tener una suegra bárbara que la recuerdo con mucho cariño. Bien, ¿queda más o menos claro este esquema? ¿Qué significa? Es un diagrama de conexión de cualquier cosa con cualquier cosa en forma dinámica. Yo tendré que encarar solamente la programación de lo que quiero hacer. Entonces le voy a decir, por ejemplo, al periférico conversor analógico a digital, quiero que trabajes en forma permanente, por ejemplo, y que el resultado, permanente significa como si fuera un astable, cuando terminás la conversión, me guardás el resultado en este vector y te largás a convertir nuevamente. Y me desentiendo. Periódicamente voy a leer el resultado de la conversión. Y la otra, por ejemplo, que habíamos dicho, era la generación de señales de una forma predeterminada, por ejemplo senoidal, o si no, formas de señal complejas que las guardo en memoria flash. Digo memoria flash porque es lo más habitual, no es obligatorio. Las guardo en memoria flash con una forma dada por los valores que guardé en la memoria y que los voy sacando en forma periódica para que vayan a parar al conversor digital analógico, y de esa manera genero formas de señal raras, periódicas y raras. Una consulta. Sí. Porque yo asociaba, o sea, en mi cabeza el DMA era lo que te permitía, un poco lo que explicabas vos, esto de llevar datos de algún periférico a memoria en forma sin participación del micro. Ahora, con un bus semejantemente potente, no entiendo ya la funcionalidad del DMA, o sea, no es que esto te permitiría ya hacer directamente pasar los datos de un periférico como una DC a memoria, Sí. sin hacer uso del DMA.
O sea, es como que no entiendo, como que este bus me reemplazaría el DMA de algún modo. ¿Puede ser No, o no? el DMA usa este bus. Pero yo puedo pasar, por ejemplo, datos de un periférico a memoria en forma directa con este bus sin hacer uso del DMA. No, usando el DMA. Ah, es a través del DMA. Claro. Ok. Yo le digo al conversor analógico a digital, por medio de DMA es un principio filosófico. Es decir, que el periférico, sin necesidad del micro, me guarda resultados en memoria o toma datos de memoria. Pero no es una propiedad del periférico en sí, sino que es el periférico que puede llegar a trabajar con DMA. Ok. Pero yo puedo establecer una... si quiero hacer una comunicación entre dos periféricos, por ejemplo, es a través del DMA. Claro. Siempre, está bien. Siempre. Pensé que la estructura esta de bus No, lo destacable, que evidentemente no fui yo preciso, es que la mayor parte de los periféricos del microcontrolador están pensados para trabajar con DMA. Ah, Es decir que, por ejemplo, fue una gran novedad cuando en los DSPs se incorporó DMA para manejar el conversor analógico a digital. Porque hasta ese momento el conversor analógico a digital se usaba a través del micro. Es decir, que el micro iba, leía el dato y lo escribía a memoria, lo cual es una actividad muy descorazonadora para el poderío de un microcontrolador o de un DSP. Entonces, ya en día, hoy es habitual que los periféricos, tipo UART, tipo conversores, tipo interfaces de red, directamente trabajen con DMA. Tienen la opción de trabajar con DMA. ¿Puedo yo programar mi conversor analógico a digital para que me genere una interrupción para que la lea el micro? La respuesta es sí. ¿Puedo yo programar el conversor analógico a digital para que una conversión me la guarde en memoria sin intervención del micro? La respuesta es sí. Entonces, lo que se me abre es el abanico de decisiones que yo puedo ir tomando en el diseño. ¿Está bien? Bueno, el manejo de memoria. El mapa de memoria tiene la particularidad de mostrarnos que trabaja con múltiples áreas. Entonces tengo un área que está orientada a guardar código que utiliza el iCode y decode bus. Es de medio giga. Después tenemos, para el manejo de RAM, periféricos y RAM externa, otro bus, que es el que aparece aquí en celeste y que llamo el System AHB. AHB es Advanced High Speed Bus. En el cual está incorporado para aquellos microcontroladores que lo permiten trabajar con memoria externa. Piensen ustedes lo siguiente, trabajar con memoria externa significa tener una gran cantidad de patitas orientadas al direccionamiento y a los datos. Es decir, que tengo que utilizar algún tipo de encapsulado que me lo permita. Es decir, que me permita gran cantidad de patas. Recuerden ustedes que el 4337 viene en 3 patologías distintas, en 3 disposiciones de patas distintas. Entonces, si yo quiero utilizar la memoria interna solamente, como son las aplicaciones mayoritarias, entonces puedo llegar a utilizar un encapsulado de pocas patas, que me facilita el soldado y que me facilita también el costo. Si yo quiero trabajar con memoria externa, como es el caso de la CIA, no de la EDUCIA, de la CIA, entonces voy a necesitar un encapsulado que tenga mayor cantidad de patas. La memoria externa, tanto de RAM como de periféricos, tiene reservado 1 GB.
Y después tenemos dos zonas bien marcadas para lo que llama el Internal Peripheral Bus, que es la parte de debugging, sobre la cual ya estamos hablando demasiadas veces, la parte de debugging, que es el que nos aparece en violeta, y la parte vinculada con las interrupciones, que es la que nos aparece en verde. Entonces todo esto está manejado por el núcleo del microcontrolador y el bus matrix con el bitbander, que es el mecanismo por el cual me permite hacer esas funciones de bit set y bit clear de una manera que nos parece medio rebuscadas, pero es una forma que encontraron al no querer generar instrucciones especiales. Acá lo vemos entonces en una forma ampliada. Tenemos medio giga reservada para código, en la cual tenemos desde la 0 hasta la 1 FFF está reservada para código. Tenemos luego medio giga reservada para RAM, con la particularidad que ahí tenemos 1 mega de zona reservada para poder trabajar con bit banding, es decir, poder trabajar a nivel de bits, con 32 megas reservados para los alias, es decir, las direcciones que me permiten a mí leer o escribir un bit en forma individual. Para los periféricos tenemos medio giga, en la cual tenemos zonas de bitband también reservadas. Acá vamos a hacer un hincapié para entender un poco mejor el bitband. Vamos a mostrar 4 timers de 32 bits. Sí, esos timers se pueden precargar. ¿Cómo los precargarían ustedes? Por medio de una palabra que escribo para precargar el timer, es decir, a partir de este valor comenzá a contar, lo escribo de un saque los 32 bits, o los voy manejando bit por bit. Lo escribo los 32 bits. No tendría sentido que hiciera 32 bit set o bit clear. Bien, precargo el timer de un saque, 32 bits. Lo arranco. ¿Cómo me conviene trabajarlo? Por bit set, bit clear, el arranque, o escribiendo una palabra de 32 bits. Bit set, bit clear. Start timer. No lo quiero trabajar por interrupción. Quiero ir a preguntar si llegó a la condición de disparo del timer. Y voy a tener un flag. Entonces voy a preguntar por un bit. ¿A qué vamos con esto? Que queda bien en claro, en el caso de los periféricos, de que yo voy a tener opción de trabajar el periférico a nivel de palabra de 32 bits o a nivel de uso de un bit, por medio de bit set y bit clear, y de lectura de bit como para tomar decisiones. Cuando trabajen con sistemas operativos en tiempo real, van a aparecer los flags, que se van a llamar semáforos. Esos van a estar manejados a nivel de bit, normalmente en RAM. Entonces, la idea del manejo a nivel de bit que estamos proponiendo nosotros para los periféricos, lo extrapolamos para el caso de memoria, y yo voy a tener sistemas operativos que me van a permitir trabajar a nivel de bit con posiciones como para poder setear semáforos o liberar semáforos. Entonces, de vuelta,
la función bitSetBitClear está muy bien orientada hacia la optimización de manejo de periféricos y hacia la optimización de sistemas operativos para trabajar fácilmente con flags, alias semáforos. Acá tenemos entonces la zona del bus periférico privado, en el cual tenemos básicamente la parte del controlador de interrupciones dentro de ese bus, y tenemos también parte de parte de depuración, lo mismo que la parte del bus que aparece en celeste, también bus periférico, en que tenemos el resto de la parte de debugging. Pero, una cosita, el bit banding, el concepto de bit banding yo no lo tenía. Es esto de poder acceder por bits, además de a la palabra completa como normalmente sería. Exacto, lo vamos a repetir. Decía, bueno, completamos la parte de debugging con el ETM, que es el Embedded Trace Macrocell, que es una herramienta muy poderosa que me permite a mí hacer el seguimiento de la ejecución del programa en forma telemétrica, es decir, que me va mandando como si fuera la telemetría de un satélite que está pasando, me va enviando información de qué es lo que está haciendo el microcontrolador. En una forma que no es totalmente tiempo real, pero que es una forma bastante precisa de estar siguiendo la ejecución. Y arriba de todo tenemos en violeta una zona de memoria que es propia de cada fabricante, en la cual cada fabricante podrá colocar los registros específicos de su propio microcontrolador. Separemos la parte de periféricos, que acá yo voy a tener, por ejemplo, los periféricos de tipo común, como puede ser, por ejemplo, la UART, a periféricos específicos que puede colocar cada fabricante y que no entran dentro del rubro de periféricos generales, como podría ser, por ejemplo, la parte de USB. Entonces va a tener distintas zonas cada fabricante para colocar los registros de sus propios periféricos exclusivos. Esto me dijo Gustavo que esto tienen que aprender de memoria porque lo va a tomar en la evaluación y lo van a tener que escribir de arriba para abajo también. Sí, perdón. Sí, cuando se habla de medio giga, por ejemplo, para la parte de RAM, quiere decir que ARM te deja, por ejemplo, ARM te da el núcleo, obviamente, y NXP, si quiere, puede hacer un micro con medio giga de RAM. Si quisiera, sí. O sea, Tecnológicamente, hoy en día es imposible. Sí. Bueno, no es imposible, es difícil. Aparte por lo que disiparía, va a ser RAM estática de ese tamaño. Pero sí, esa es la idea. Claro, digamos, porque ya tiene el espacio de la memoria, digamos. Claro, sí. De cualquier manera, esto es en los papeles, en la práctica sucede de que hay, por ejemplo, algún bloque de RAM que lo pusieron dentro de la zona reservada para memoria flash. Son libertades que tiene el fabricante para diseñar por el hecho de trabajar sobre distintos bases. Vamos para atrás. Es decir, si yo, por ejemplo, en esta área de código coloco, yo fabricante, coloco un pedacito de memoria RAM, voy a estar trabajando sobre distintas bases que el resto de la RAM, con lo cual me va a permitir simultaneidad, paralelismo, mejor dicho, no simultaneidad, paralelismo. Así que ese tipo de licencias que puede tomarse cada fabricante. Bien, ¿qué es lo que estamos mostrando acá? Acá estamos mostrando algunas de las cosas para mencionar. Es que tenemos bueno, aquí abajo es la memoria flash. Estamos arrancando ahora
dentro de la zona reservada para la memoria flash. En el caso del 4337 tenemos bloques de RAM y acá nos aparece la boot ROM. Y la duda que nos aparece, boot ROM. ¿Qué significa boot ROM? Primero, ROM. Para poner un bootloader. Es el bootloader. Es el bootloader. Es decir, cuando arranca el micro, lo que hace es autochequearse. Se aprueba el autochequeo, después se fija ciertas condiciones de contorno. Por ejemplo, ciertas patitas, las del JTAG por ejemplo, que le dicen tenés que trabajar en forma normal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Todo el proceso que terminamos viendo ayer a las 9 de la noche. Es decir, busca el stack pointer, busca el vector de reset, toda esa historia. Ahora, si esas patitas le dicen otra cosa, ¿qué otra cosa puede ser? Bueno, puede ser, por ejemplo, de que se tiene que autoprogramar. Entonces, si las patitas del JTAG le dicen, te tenés que autoprogramar, el tipo dice, agarra otra bifurcación distinta y va y se fija en el puerto serie los datos que le estoy enviando de la PC y el tipo empieza a autoprogramarse. Eso es lo que llamamos acá la boot ROM. Que no es una ROM, porque tecnológicamente no se justificaría mezclar procesos. El proceso de fabricación de memoria flash es distinto al proceso de fabricación de memoria ROM, sino lo que se hace es entregarme a mí el microcontrolador con una memoria flash preprogramada, pero que está protegida contra escritura. Es decir, una ROM. Bien, ¿qué más tenemos? Es decir, de vuelta, dentro del espacio en el cual podríamos llegar a tener memoria flash, nos colocaron un bloque de RAM y la boot ROM. Y acá tenemos, en el caso nuestro, 1 mega de memoria flash. Luego tenemos, aquí arranca la parte de RAM, es decir, a partir de la 20000. Y ahí está la zona reservada de RAM y luego viene a partir de la 40000 la zona de periféricos. La zona de periféricos quiere significar periféricos tipo conversor digital analógico, timer, UART, I²C y así sucesivamente. Y después viene otro bloque, es decir, esto sería lo que llama el APB1, Advanced Peripheral Bus 1, y el Advanced Peripheral Bus 0 tenemos el Watchdog Timer, timers, otro conjunto de UART, PWM, I²C, SPI, Real Time Clock, más los registros de backup, y así sucesivamente, CAN, por ejemplo, etc. Estos son periféricos generales. Todos los fabricantes los ponen. Ahora, todos los fabricantes van a poner USB, no. Depende del tipo de microcontrolador. Entonces va a haber otro bloque que va a estar los periféricos ya muy específicos, como por ejemplo Ethernet y por ejemplo USB. Si nos fijamos nosotros, tenemos un espacio entre el Watchdog Timer que empieza en la 40000 y el Timer 0 que empieza en la 40004000, un espacio de 16K. Entonces yo me pregunto, ¿el Watchdog Timer necesita 16K de espacio de memoria? La respuesta es no. El Watchdog Timer tendrá ¿cuánto?
qué sé yo, 8 registros. Lo que pasa que teniendo 4 GB de capacidad de direccionamiento, no se justifica gastar demasiado silicio en hacer un decodificador que me permita discriminar a nivel de byte. Entonces es más barato hacer un decodificador mediocre que me permita trabajar en bloques de 16K. Total, estoy salvado por el hecho de tener 4 GB de espacio. ¿Bien? Bien, vamos a hablar del acelerador de memoria flash que habíamos mencionado anteriormente. El Flash Accelerator. ¿En qué consiste? Consiste en tener un buffer de 128 bits de tamaño, la memoria flash que está estructurada en 128 bits de tamaño, y cuando yo produzco una señal de lectura, me permite leer 128 bits, con lo cual tengo 4 códigos de operación almacenados que van a estar a disposición del microcontrolador para el momento que lo necesite. Y no tengo que esperar a la memoria flash. Hay ciertas particularidades para tener en cuenta. En primer lugar, lo que se tarda mucho es en la primera lectura. Después las demás van a ir acompasadas. Entonces leo, el primer valor está a disposición del microcontrolador 4 códigos de operación. Mientras tanto, se va leyendo el segundo bloque de 128 bits de la memoria flash. Tengo el tiempo de 4 ejecuciones. El controlador es programable, es decir, yo puedo llegar a programar, si quiero, tiempos de espera. Si puedo frenar al microcontrolador si quisiera. Es programable, pero lo más frecuente y por default es que trabaje a full speed. Me permite entonces trabajar hasta 200 MHz sin wait state, tiempos de espera, y me permite trabajar también con el microcontrolador o con el controlador de DMA, proveyendo los datos desde la memoria flash. Claro, recuerden el ejemplo en el cual yo estoy sacando una función de la memoria flash para mandarlo al conversor digital analógico. Entonces está bien de que me aparezca a mí acá el control de acceso directo a memoria, porque es el que va a tomar los datos de la memoria flash para sacarlos sobre el digital analógico. Se encarga de manejar toda la parte de prebúsqueda, el Cortex M4, y todo esto normalmente es transparente para el usuario. Hay un registro que se llama Flash CFG, que es el que puedo utilizar para programar las características de las demoras que se introduzcan, y con eso puedo graduar el nivel de aceleración. Bueno, la secuencia de arranque, que acá está bien clarito, todo lo que dijimos antes. Entonces la secuencia de arranque básicamente dice cómo están ciertas patitas. Si las ciertas patitas están en un determinado estado, arranco con la ejecución normal, que fue lo que vimos ayer. En caso contrario, entro en el modo de autoprogramación. El modo de autoprogramación es autoprogramación inteligente. Hay algunas cifras interesantes para mencionar. Las memorias programables, originariamente se había estipulado que el tiempo de programación de una memoria de una posición de memoria era de 50 milisegundos. 50 milisegundos equivale a
5 por 10 a la menos 2 segundos. ¿Cuánto tiempo tardaría yo en programar una memoria flash de nuestro microcontrolador de 1 mega? Entonces, el tiempo de programación sería el tamaño nuestro, digamos, en números redondos, 10 a la sexta, por 5 por 10 a la menos 2 segundos, es decir, 5 por 10 a la cuarta segundos. Es decir, 50.000 segundos. ¿En qué me estoy equivocando? Bueno, el criterio de fijar los 50 milisegundos fue, por el proceso tecnológico de fabricación, el tiempo real que tardaba en programarse, con garantía 100%. Estadísticamente, se determinó que el 99,9% de las posiciones de memoria se podían programar en la milésima parte, es decir, en 50 microsegundos. Y que había una fracción que requería varios intentos de 50 microsegundos. Entonces lo que se hizo fue un algoritmo que lo que hace es programa con 50 microsegundos. Verifica si anduvo ok, sigo. Si no anduvo ok, le doy otro pulso de 50 microsegundos. Si anduvo bien, sigo. Si no anduvo bien, le doy hasta, y depende del fabricante, 25 o 50 intentos. Con lo cual se logra, con 25 o 50 intentos, se logra la programación del 99,999999% de los casos. Caso contrario está fallada. Inclusive, algunos fabricantes lo que hacen es programar en condiciones de estrés, es decir, de aumento de la tensión de alimentación. Que en lugar de trabajar la memoria con 3,3 volt, trabaje, por ejemplo, estresada con un 10% más. Es decir, por ejemplo, que trabaje con 3,6 volt. Entonces, programo en esas condiciones, con lo que dijimos antes de darle pulsos de 50 microsegundos, con lo cual el tiempo de programación baja a 50 segundos para programar 1 mega. Nosotros en la práctica, con nuestro código, tarda mucho menos tiempo porque estamos programando muchas menos posiciones de memoria. Entonces, termino todo el proceso de programación y verifico de vuelta toda la memoria, pero ahora con la tensión de alimentación correcta, 3,3 volt. Es decir, lo programé y verifiqué por cada byte con estrés de alimentación. 3,6 o 3,8 volt de acuerdo con cada fabricante. Una vez que terminé de programar todo en esas condiciones, lo llevo a la tensión nominal de trabajo, 3,3, y verifico toda la memoria. Si anduvo bien, el micro salió bien programada, vamos para adelante, y en caso contrario está fallado. En cualquiera de las dos opciones está fallado, es decir que porque falló en la programación o falló en la verificación después con la tensión de alimentación nominal. ¿Preguntas? Entonces, si ese nivel de patitas es distinto, entro en el in-system programming, es decir, la programación que toma los datos del puerto serie y va programando byte por byte la memoria. La parte de seguridad. A nadie le gusta que le copien el resultado de su trabajo, la inversión de su trabajo. Entonces, hay un conjunto de bits que impiden que la memoria sea verificada después de haber sido programada. A ver,
¿Qué significa esto? Significa que pude haber hubo un método que me contaron que hubo gente que lo hizo, gente deleznable que hizo ese tipo de cosas, que fue la de tratar de obtener el contenido de la memoria de un microcontrolador entrando en el proceso de verificación directamente. Entonces, le decía, che, la primera posición de memoria que programaste, ¿es 00? No. ¿Es 01? No. ¿Es 02? Ah, sí. Bien, paso a la siguiente. Entonces me guardé, la primera posición de memoria es 02. Y así copiaban la memoria interna entrando en el proceso de verificación. Entonces lo que me dice ahora don José Arm, me dice, una vez que terminaste de programar, bien, lo que hacemos es setear los bits de cinturón de castidad de manera que no se pueda entrar nunca más en verificación. ¿Lo puedo reprogramar la memoria flash? Sí, la puedo reprogramar, pero no puedo saber el contenido que tengo. Si la borro y la reprogramo. Pero no puedo llegar a saber el contenido que tiene la memoria cuando sale al mercado. Esto es la parte de seguridad. La parte de seguridad nos va a merecer también un capítulo aparte en la próxima clase, en la cual vamos a entrar en los microcontroladores que tienen la parte de seguridad incorporada por el tema Internet de las Cosas. ¿Preguntas? Está listo. Vamos a tomar café.